Ya. Muy buenos días a todos los auditores, en especial a las mujeres que se encuentran conectadas, ya que este podcast es para ustedes. Vamos a hablar sobre la sociedad conyugal y la violencia contra las mujeres. Empezamos. En abril del presente año, la revista Paula publicó una entrevista realizada a Camila Maturana, directora de la Agrupación Humanos, sobre las necesidades de reformar el régimen de sociedad conyugal. A juicio de esta abogada, cuesta entender que todavía no se modifique este régimen que discrimina a las mujeres y las mantiene subordinadas a los maridos. ¿Qué es la sociedad conyugal? ¿Por qué se dice que se discrimina y mantiene subordinadas a las mujeres? ¿Cómo nos afecta en nuestro desarrollo integral? ¿Se tiene que eliminar? ¿En qué se encuentra esta reforma? Para poder abordar esta temática, invitamos a la psicóloga de la unidad y magíster en violencia de género, Viviana Garrido Vázquez. Buenas tardes, Viviana. Bienvenida. Buenas tardes, Alejandra, mucho gusto. Gracias por la invitación. Primero que todo, necesito aclarar qué es la sociedad conyugal. Por supuesto. La sociedad conyugal es el régimen patrimonial que opera por defecto al contraer matrimonio por personas de distinto sexo, al no señalar al oficial de registro civil que optará por un régimen diferente como la separación de bienes o la participación en los gananciales. Es decir, si al contraer matrimonio las personas nada señalan con respecto al régimen que regula los aspectos económicos, operará por defecto la sociedad conyugal. Otra cosa que es importante aclarar es que en la actualidad, si bien es cierto, las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio, el régimen que opera en este caso es la separación de bienes y no la sociedad conyugal. Es decir, al momento de contraer matrimonio, no se habla de régimen matrimonial, automáticamente quedamos bajo este régimen de sociedad conyugal. Correcto. Se tiene que señalar que quieres optar por un régimen distinto. ¿Y por qué este régimen opera como por defecto? Debemos entender que estas normas están en nuestra legislación desde el siglo pasado, dado que el hombre normalmente era quien aportaba económicamente al hogar y con los recursos obtenidos se adquirían propiedades o distintos bienes. Era injusto para la mujer que se quedaba al cuidado de los hijos y no podía obtener recursos para adquirir bienes, un régimen como la separación de bienes, dado que en caso de divorcio no pueden acceder a lo adquirido por el cónyuge durante el matrimonio. Durante el matrimonio. Se quedarían completamente desamparadas. La sociedad conyugal les permitía, incluso en la actualidad, ser dueñas del 50% de todo de todo lo que adquirió el cónyuge durante la vigencia del matrimonio y por ende quedar con una participación, podríamos decir, privilegiada en caso de fallecimiento de éste con respecto a los demás herederos que concurren en la herencia. Comprendo. Sin embargo, Camila Maturana, directora de la Agrupación Humana, señala que este régimen discrimina a las mujeres y las mantiene subordinadas a los maridos. Como lo señalé anteriormente, estas normas vienen del siglo pasado. Se han realizado modificaciones y se tratan de actualizar al contexto actual. Sin embargo, aún queda mucho para hacer. En el caso de la sociedad conyugal, debemos comprender el contexto histórico en el que se dicta. Era el marido que normalmente trabajaba y era el proveedor de la casa. La ley le otorgó, por lo tanto, la facultad de administrar los bienes de la sociedad conyugal e incluso los bienes propios de su cónyuge. Hablamos de bienes propios aquellos que tenía la mujer antes del matrimonio y aquellos que recibió por herencia. Si bien esta administración no es libre, el hombre necesita de la firma de la mujer para vender o arrendar dichos bienes. Se produce una discriminación dado que el hombre puede libremente disponer de sus bienes propios, es decir, no requiere autorización o firma de la mujer.
pero no así la mujer, que sí quiere vender un bien propio como una casa heredada por sus padres, debe contar con la autorización del marido. Y tal como señala Camila Maturana en el reportaje, este solo hecho vulnera derechos fundamentales de las mujeres. Es decir, si el hombre no autoriza a la mujer, ésta no puede vender un bien propio como la casa que recibió como por herencia. Mira, no es tan simple. Si el hombre se niega sin un motivo plausible a dicha venta, la mujer puede solicitar al tribunal la autorización para vender dicha herencia y con esta resolución vender sin la autorización del marido. Pero esto tiene un costo económico y requiere tiempo que para la gran mayoría de las mujeres es complejo afrontar, sumado a los conflictos que suscitarán en el núcleo familiar, que terminan desmotivando, cohibiendo o limitando a la mujer, dejándola subordinada y al arbitrio del cónyuge, situaciones a las cuales ninguna mujer debería estar expuesta en estos tiempos. ¿Señalas un motivo plausible para que el hombre se niegue a que su señora venda un bien propio, como la casa que recibió como por herencia? ¿Es tan así? ¿Existe alguna razón por la cual la ley permite negarse en este caso? Podría ser el caso de una mujer ludópata o drogadicta que no puede administrar lo suyo, dado que su voluntad no es libre. En aquellos casos muy justificados y con resolución judicial, el hombre podría negarse a autorizar la venta de aquel bien propio de la mujer casada, en especial si tiene hijos, dejando los bienes de ésta con alguna prohibición para proteger el bienestar de los hijos. Comprendo que se pudiera dar situaciones de este tipo, pero en los tiempos actuales cada vez son más las mujeres que trabajan, que estudian. ¿No es en cierta forma retrógrado que no pueda a lo menos administrar sus bienes propios? Claramente no solo es retrógrado, sino que este tipo de situaciones en la actualidad acarrea problemáticas más complejas que las mujeres callan y no denuncian, como la violencia económica, psicológica, que conllevan abusos por parte de aquellos hombres que ven en esta facultad que les da la ley una oportunidad para manipular, maltratar y abusar de sus parejas, dejando a estas sin nada o bien exigiéndoles que compartan los ingresos que se pueden obtener de los bienes propios de la mujer a cambio de su autorización. ¿Y qué pueden hacer las mujeres que se ven afectadas en este caso? Por un lado, solicitar apoyo dependiendo de la gravedad de la vulneración al CERNAMEC o bien alguna corporación de asistencia judicial. Por otro lado, accionar, motivar y solicitar que se termine de legislar la reforma a la sociedad conyugal, apoyando a quienes motivan este cambio. Debemos recordar que en la actualidad existe un protocolo internacional facultado de la Convención perdón, Protocolo Internacional Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y que fue ratificado por el Estado de Chile, lo que obliga al Estado a legislar estas materias. Pero si quienes se ven afectadas no lo exigen, difícilmente veremos cambios en el corto plazo. En el primer gobierno del presidente Piñera, el año 2011, se presentó el proyecto que reforma la sociedad conyugal y aún se encuentra en proceso de revisión en el Congreso, lo que demuestra el desinterés de equiparar y respetar los derechos de las mujeres, sino también por dar cumplimiento a los acuerdos internacionales adoptados por nuestro país en esta materia. ¿Qué afecta en las mujeres esta falta de empatía por parte de quienes tienen el deber de protegernos? Afecta tanto psicológica como patrimonialmente a la mujer. Debemos entender que la normativa actual facilita un tipo de maltrato en contra de la mujer que normalmente es invisible. Se define la violencia de género en la pareja desde un punto de vista psicosocial como aquel comportamiento abusivo que un hombre ejerce de forma reiterada contra una mujer, lo que mantiene o ha mantenido una relación sentimental con el objetivo de ejercer control y dominio sobre ella y la relación. Para conseguir su meta, el hombre maltratador puede utilizar herramientas sutiles como el aislamiento, el control,
la desvalorización u otras más evidentes, como los gritos, los insultos, las humillaciones, las acusaciones, las amenazas, el abuso emocional, el abuso sexual o el económico. Es decir, cualquier estrategia de maltrato eficaz para conseguir su propósito. No se trata de violencia doméstica, sino de violencia que domestica. El objetivo del hombre maltratador no es hacer daño a la mujer, sino someterla a su voluntad, dominarla. El problema es que para cuando el maltrato físico se presenta, normalmente el maltratador ya ha establecido un patrón previo de abuso verbal, psicológico, económico o sexual. El maltrato físico solo se emplea si las otras formas de violencia no son eficaces. Por lo anterior, la mujer no puede seguir sometida a normas de este tipo. Ahora bien, patrimonialmente no pueden disponer libremente de lo que es suyo, quedando inhabilitadas, por ende, de poder adquirir otros bienes o invertir sus recursos en lo que ellas realmente quieren. El hombre maltratador intenta controlar a la mujer y someterla, haciéndose dueño de su independencia económica, lo que impide su autonomía y merma en gran medida su capacidad de tomar decisiones de forma autónoma. Entonces, Viviana, ¿tú recomiendas que las mujeres no se casen bajo este régimen de sociedad conyugal? No es tan simple, porque depende de muchos factores. Como lo señalamos en el inicio de la entrevista, si la mujer no tiene bienes y en su proyecto de vida contempla pasar en alguna etapa a su vida tiempo dedicada al cuidado de sus hijos, el régimen que más la protege en ese tenor sería la actual sociedad conyugal, ya que adicional a que obliga al marido a compartir los bienes adquiridos, permite a la mujer que trabaja adquirir bienes bajo el patrimonio reservado de la mujer casada, es decir, adquirir bienes que no ingresan a la sociedad conyugal y que puede administrar libremente. La sociedad conyugal no es una mala opción para las mujeres. En estricto rigor, es el régimen patrimonial que mejor las protege hoy, pero aún tiene resabios patriarcales, como lo señalamos anteriormente, que se deben sí o sí corregir y actualizar, respetando los derechos de las mujeres, señalados no solo en en nuestra legislación, sino que también en aquellos convenios y tratados internacionales relacionados con la igualdad de género y la prevención de la violencia contra la mujer en todos los ámbitos. ¿Dónde podemos encontrar esta información relacionada con este tema? Uy, en varias partes. Mira, se encuentra en la entrevista realizada a Camila Maturana, directora de Corporación Humanas. También está el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También se debe considerar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica. Está la Convención Interamericana de Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también denominada Convención de Belém do Pará, entre otros. Bueno, antes de terminar, quisiera agradecer tu tiempo por aclarar temas que aún en nuestra época y con toda la información que tenemos disponible, sí, sigue siendo desconocido para la gran mayoría de las mujeres. O sea, yo me incluyo que hay esta información que uno debiera saberla, no la sabemos y es tan importante. Gracias Así a que te ti lo por agradezco. invitar, gracias a ti por invitarme a tu podcast, que estuvo muy entretenido. Espero haber sido de mucha ayuda para aclarar muchas dudas que hoy tienen las mujeres que nos están viendo y que nos podrían ver en algún momento. Gracias, Viviana. Hasta luego. Nos vemos, que estén muy bien, hasta luego.